¿Alguna vez has escuchado a algún pastor decir, y ya por último, y todavía dura una hora más el sermón? Se lo aprendió a Pablo. Ese por lo demás, en el original es una palabra que se utilizaba como para cerrar, para despedir. Entonces es un finalmente, ¿no? Y dice Pablo, y finalmente, en el capítulo 3, cuando viene un capítulo 4 por delante. Entonces, para que veas que sí sigue uno las enseñanzas de Pablo. Pablo nos ha venido y cierra finalmente, es este cierre de esta sección donde Pablo nos ha estado hablando de varios ejemplos. Y Pablo empezó con el ejemplo de Jesús, nos empezó explicando este ejemplo de Jesús y nos decía que tuviéramos este mismo sentir que hubo en Cristo, donde Cristo se despojó a sí mismo. Y entonces tú y yo, nuestra carne rebelde puede decir, bueno, o sea, es que Jesús era Dios, pero yo no soy Dios, entonces pues yo no puedo vivir la vida que vivió Jesús. Y entonces dice Pablo, bueno, vamos a bajar la escala entonces. ¿No te gustó el ejemplo de Jesús? Nos habla entonces Pablo de Timoteo y de Epafrodito, ¿sí? Y nos pone estos ejemplos de dos cristianos de a pie, ¿no? Y dice, bueno, ok, no mires el ejemplo de Jesús, entonces ve el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito. Y nos habla cómo ellos están modelando el Evangelio, cómo están viviendo esta vida digna del Evangelio, siendo dos seres humanos normales, no dioses, dos seres humanos que tienen el poder del Espíritu Santo. Ahora, si nuestra rebeldía todavía dice, no, o sea, bueno, pero es que pues ellos tenían de maestro a Pablo, ¿no? Entonces, pues claro, así cualquiera. Bueno, Pablo baja otra vez más el ejemplo y dice, ok, ¿no te gustaron esos ejemplos? Dice, sigue mi ejemplo. Y tú dices, no, bueno, es que Pablo es superapóstol, ¿no? Ya, no. Sigue el ejemplo de Saulo de Tarso, un hombre asesino, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que no cree en Jesús. Y como ese hombre, de ser un asesino, de ser Saulo de Tarso, de ser perseguidor de la iglesia, ese hombre al que la iglesia le tenía miedo porque de sus ojos y de su boca salían amenazas de muerte, de ese hombre aprende cómo el Espíritu Santo puede transformar. Y ese es el ejemplo que nos va a dar Pablo hoy. Pablo nos está diciendo, si Dios me puede transformar a ti, ¿no podrá transformarte a ti? Ve cómo se ve Pablo a sí mismo. En 1 Corintios 15:9 dice Pablo, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Dice Pablo, ese ejemplo sí lo puedes seguir, ¿no? Si no te gustó el de Timoteo o el de Epafrodito, sigue el mío. Alguien que es totalmente indigno de ser llamado apóstol, alguien que no es digno de ser llamado hijo de Dios. Y sin embargo, por la gracia y la misericordia de Dios, y más adelante ahí en 1 Corintios, si sigues leyendo, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, ¿cómo puede un hombre pasar de ser un perseguidor de la iglesia, un asesino, a ser lo que Dios ha hecho ya en Pablo? Te decía, por lo demás, y esto lo puedes tomar como un finalmente, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Y ese hermanos míos, regocíjense en el Señor, en el original eso quiere decir gócense, pero también puede significar, o una de las traducciones también es crezcan, prosperen, florezcan, ¿sí? Y entonces Pablo nos dice, finalmente, prosperen en el Señor. Nos está llamando a crecer en el Señor. Ahora, dice, a mí no me es molesto escribir otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. Dice Pablo, ya les expliqué todo esto. Y entonces nuestra pregunta muchas veces es, ¿por qué la Biblia repite tanto las mismas cosas? La pregunta realmente debería decir, ¿por qué nos debe de repetir la Biblia tantas veces las mismas cosas? Porque somos necios, somos de duro entendimiento. Y la Biblia nos repite las veces que sean necesarias,
las cosas. Y Pablo es lo que nos dice, no hay problemas, lo vuelvo a repetir. Ahora Pablo usa estas palabras bastante fuertes. Cuídense de estos perros, de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Y aquí Pablo nos está hablando, vamos a leer hasta el versículo 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Ahora, Pablo nos está hablando de estos, te digo, en este lenguaje fuerte de estos perros, ¿sí? Y lo que está hablando es no nada más de lo está haciendo en referencia hacia los judaizantes, ¿sí? A este grupo que seguía a Pablo y que lo iba persiguiendo, y donde él enseñaba, ellos iban y enseñaban, oye, pero también necesitas circuncidarte, oye, pero también tienes que guardar estos ritos judíos, ¿sí? Y entonces Pablo decía, cuídense de estos perros. O sea, esta palabra es fuerte, ¿sí? ¿Por qué nos llama Pablo a tener cuidado con estos hombres? Dice, no porque ellos vayan a lastimarte. De hecho, a Pablo sí buscaban lastimarlo, sí buscaban matarlo, sí buscaban, pero a la iglesia no llegaban a amedrentar gente, no. O sea, llegaban y decían, oye, te falta circuncidarte. Oye, te falta dejar de comer carne de cerdo, deja las carnitas. O sea, está bien que tengas a Jesús, pero te falta ahora hacer esto. Y entonces a los Gálatas Pablo les reprende y dice, empezaron en el espíritu y terminan en la carne. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es, cuídense de esto, porque esto que parece bueno, esto que parece religioso, y pues esto me va a acercar más a Dios, en realidad, dice Pablo, los va a alejar totalmente de Dios. Y este grupo judaizante confiaba en la circuncisión, y por eso hace Pablo la referencia a la circuncisión, donde este grupo decía, estoy adorando a Dios porque me circuncido, pertenezco a Dios porque me circuncido, y entonces ahora yo pertenezco al pacto de Abraham y soy hijo de Abraham porque sigo estos ritos de la ley. Y vamos, Pablo nos va a hablar más adelante y realmente sabe de lo que está hablando cuando está diciendo que estos ritos no sirven de nada si no hay una verdadera adoración, como dice en el versículo 3. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. En Lucas capítulo 3, versículo 8, este grupo religioso le dice a Jesús, por tanto, den frutos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y perdón, no era Jesús, era Juan el Bautista que les decía, ¿sí? Y este celo religioso donde decían, no, o sea, bueno, yo soy hijo de Abraham porque yo me circuncidé, porque yo he seguido la ley toda mi vida, ¿no? Y entonces lo que está diciendo Juan dice, esa circuncisión, ese rito religioso no te sirve de nada si realmente no estás a cuentas con Dios. Dice, Dios tiene el poder para levantar a piedras como hijos de Abraham. En Juan 4, 23 y 24 dice, ahora sí es Jesús en este encuentro con la mujer samaritana en el pozo. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ahora, aquí aclararos, no se trata de que, yo puedo adorar a Dios como yo quiera. Jesús nos está diciendo que hay un protocolo para adorar a Dios, un protocolo correcto, una forma correcta de adorar. Pero ante esta pregunta de la mujer samaritana, donde, oye, ¿dónde debo de adorar? ¿Allá en el templo o aquí? Y dice Jesús,
Eso no es lo importante. El lugar donde ores no es lo importante. Si oras de pie, si oras acostado, si oras de rodillas, eso no es lo importante. Lo importante es cómo está tu corazón en esa adoración. ¿Estás adorando en espíritu y en verdad o no? Y entonces Pablo dice, la verdadera adoración no viene de que te reúnas en la sinagoga, no viene de que, como dice Jesús, te paras en medio de las plazas a hacer grandes oraciones para que todo mundo te vea y diga, ¡ay, qué bonito ora! Sino que nuestras oraciones, nuestra adoración vengan realmente de nuestro corazón, de nuestro deseo de adorar a Dios, no de que la gente nos vea, no de vernos religiosos, no de que digan, entres a la congregación y digan, ay, no, es que ese hermano, él sí está lleno del Espíritu Santo, porque ve cómo se ve, hasta le sale un brillo alrededor. No, es porque queremos adorar a Dios. Versículo 4. Ahora Pablo nos va a contrastar esta confianza en la carne. Versículos 4 al 7. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. ¿Sí? Entonces, si alguien le quería decir a Pablo así de, bueno, o sea, es que tú no confías en estas cosas porque no las tienes. Y no, dice Pablo, o sea, si de eso vamos a hablar, dice el versículo 4, la segunda parte, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, Pablo nos da su currículum resumido. No está sacando toda la artillería pesada, nada más los puntos sobresalientes de su currículum. Y dice Pablo, ¿quieres confiar en la circuncisión? Entonces, yo soy circuncidado como un buen judío, de acuerdo a los ritos, al 8º día de nacido. Yo no tengo que estar averiguando y todo. Yo sé exactamente que vengo de la tribu de Benjamín. No soy un extranjero que se adhirió de repente al judaísmo. Dice, soy del linaje de Benjamín. Dice, hebreo de hebreos. Ahora dice, en cuanto a la ley, fariseo, el grupo más apegado a la ley, el grupo de religiosos que se dedicaban su labor, a lo que ellos estaban metidos, tenían oficios como a lo mejor Pablo, que era constructor de carpas, pero lo que realmente ellos dedicaban su vida era estudiar las Escrituras, estar sacando referencias cruzadas, estar viendo la interpretación correcta de las Escrituras. Pasaban horas discutiendo entre ellos para tratar de encontrar la interpretación correcta de las Escrituras, revisando versículo contra versículo, pasaje contra pasaje. Entonces dice Pablo, yo me dedicaba a esto, ¿sí? Y dice, y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, ahora Pablo tiene esta, cualquiera podemos decir así de, no, yo soy muy religioso, yo soy muy estudioso, yo conozco muy bien la palabra, pero el currículum de Pablo viene respaldado y por eso dice irreprensible en cuanto a la ley, no es simplemente porque él diga, no, yo me portaba muy bien. No, o sea, este currículum de Pablo era validado por el sumo sacerdote y por el Sanedrín. ¿Cómo sabemos esto? Porque Pablo va y pide permiso delante del sumo sacerdote y del Sanedrín para poder ir y perseguir a los cristianos, para poder llevarlos a como dé lugar enfrente para que sean enjuiciados por seguir a Cristo, por blasfemia. ¿Sí? Y el Sanedrín no dice así de, ay, pero es que es Pablo, pues ¿quién? No. El Sanedrín dice, sí, dale, tienes buen currículum, sí, cumples con los requisitos,
eres un buen sujeto para mandarlo. Y entonces recibe cartas que lo autorizan para hacer esto. Y por eso va camino a Damasco para perseguir a la iglesia de Cristo allá en Damasco. Ahora, dice Pablo que todo esto, dice que lo estima como pérdida por amor de Cristo. En Hechos, capítulo 26, acompáñame ahí al libro de los Hechos. Capítulo 26. Aquí Pablo, en uno de los juicios, en una de las ocasiones que cuenta su testimonio, nos da esto. Relata precisamente lo que te decía, cómo obtiene las cartas y cómo va camino a Damasco para apresar a la iglesia. Y en el versículo 12 dice: ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Ahora, ¿quién le muestra a Saulo que lo que está siguiendo no es la forma correcta de adorar a Dios? Jesús mismo. Jesús mismo en esta aparición. Y Jesús le dice: te estás lastimando golpeando contra el aguijón. Y entonces esta pregunta de Pablo: ¿quién eres, Señor? Y esto es lo que lo lleva a escribir lo que estamos viendo en en Filipenses. Buscar de Pablo de saber quién es. Y aquí ya le dijo: soy Jesús. Pero Pablo quiere conocer más de este Jesús que se le presenta. Y algo muy importante lo vamos a aclarar también más adelante, pero Jesús se le aparece y Jesús le dice: te alcancé con un motivo. Te estoy deteniendo aquí por un motivo, para que des a conocer las cosas que has visto y las que te voy a mostrar. Ahora, versículo 8, la segunda parte del versículo 8 dice, y aún más, versículo 8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Lo que te decía, todo lo desecha Pablo para poder conocer a Jesús. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que busca Pablo? Pablo está mostrándonos esto que vimos en el capítulo 2, versículo 5. Si te regresas un poco, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo nos habla a tener esta actitud de despojarnos a nosotros mismos, Pablo, todo esto que lo definía, todo esto en lo que él basaba su identidad, lo desecha. Y está siguiendo esto que nos dice. No nos está mandando a hacer algo que él no haya pasado primero. Dice: esto es bueno para ti. Todo a lo que tú te estás aferrando,
tu carrera, tus estudios, tu trabajo, tu salud, tu identidad sexual y todo eso que crees tú que te define, dice Pablo, arrójalo a la basura, porque no vale nada sino conocer a Cristo Jesús. Eso es lo que vale la pena. Y Pablo hizo eso. Pablo se despojó a sí mismo y nos está describiendo todo lo que él perdió. ¿Sí? Si lo quieres ver en un ejemplo paralelo, Pablo está perdiendo su carrera profesional. Pablo está perdiendo su seguridad, porque él sabe que hay gente que está dispuesta a perseguir y a matar cristianos. Claro que lo sabe de primera mano. Y se está convirtiendo a este grupo de perseguidos. Y Pablo ha pasado por persecución a este punto ya. Pero no es que cuando haya decidido seguir a Jesús no supiera lo que le esperaba y decide dejar esto. ¿Por qué? Porque cree las palabras de Jesús que le dice que le es dura cosa dar contra el aguijón. No solo está renunciando a su estilo de vida, no solo está dejando de hacer cosas como a veces hacemos nosotros. Creemos que la vida cristiana es, bueno, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de portarme mal, voy a dejar de hacer aquello. Pablo no es lo que está haciendo. Pablo está renunciando a lo que a él lo definía como persona, que lo mal definía como persona, para encontrar su verdadera identidad en Cristo Jesús. Ahí en el mismo capítulo 2, verso 13, Pablo dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Y de nuevo, Pablo es testimonio vivo de que esto es real. ¿Quién puso en Pablo el deseo de dejar de perseguir cristianos para convertirse en un cristiano? ¿Quién puso en Pablo el deseo de dejar de querer asesinar cristianos para convertirse en un cristiano y estar dispuesto a morir por Cristo? Jesús. Jesús puso en él este deseo, y entonces cuando él nos llama a hacer estas cosas, nos dice, ustedes sigan ese ejemplo, pero ya a ver cómo les va. No, o sea, Pablo sabe de lo que está hablando. En Romanos capítulo 12, verso 2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. O sea, piensa en esto, Pablo es un experto en las Escrituras. Tanto es así que él, como autor del Nuevo Testamento, él es el quien hace más referencias al Antiguo Testamento sobre Jesús, y hace las referencias cruzadas y te dice, bueno, así como estaba escrito, y te pone el por qué es el Mesías. ¿Por qué? Porque él tenía todo este conocimiento aún antes de conocer a Jesús. Pero este conocimiento lo tenía teórico nada más. Entonces tuvo que tener esta renovación de su mente. Entonces, de nuevo, cuando Pablo nos dice renueva tu mente, es porque él sabe que necesitamos desechar cosas para tener el verdadero conocimiento de Dios. Ahora, te voy a dar 7 puntos que identifiqué aquí de cómo se ve vivir la vida digna del Evangelio en la vida de Pablo. La segunda parte del versículo 8 dice, por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y el versículo, el versículo 8 al versículo 9
nos habla cómo Pablo no nos habla de perder todo esto porque le esperan glorias en la vida siguiente, no porque le espera una gran recompensa, no porque le esperan las coronas de vida, la corona de victoria. O sea, y Pablo escribe de esto, pero no es lo importante y no es donde Pablo tiene puesta la mirada. Pablo tiene la mirada en la justicia de Cristo. Y así es como empezó, dice, no confíen en las obras de la carne. Y Pablo nos explica y nos dice, confíen en la obra que hizo Jesús en la cruz. Ahora, piensa esto, toda su vida Pablo estuvo buscando agradar a Dios, estuvo buscando estar a buenas cuentas con Dios. Y entonces descubre Pablo que lo único que necesita para estar a buenas cuentas con Dios es reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Reconocer que Jesús es Dios, que en Jesús tiene el perdón de sus pecados. Y empezando por eso, tiene que reconocer que es un pecador cuando ante la ley él es irreprensible. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de esto, claro, dice, perdí toda mi vida alcanzando algo que era mucho más sencillo que estar tratando de quedar bien con Dios y nunca lo iba a lograr. Pero esto no se da cuenta Pablo solo, es Cristo quien se lo muestra. Segundo punto de lo que podemos imitar en la vida de Pablo. No solo es alcanzar la justicia de Cristo y dejar mi propia justicia. Dice el versículo 9, el versículo 10, y conocerlo a Él. ¿Conocer a quién? A Jesús. Y tú dices, o sea, ¿Pablo no conocía a Jesús? Se le presentó de frente. Y bueno, ya después unió todos los puntos y lo rastreó hasta el Antiguo Testamento. Y dice Pablo, lo que busco es conocer a Cristo. Y entonces a lo mejor tú y yo tenemos conocimiento en la Biblia y estamos buscando en la Biblia, a ver, quiero conocer más, quiero saber más y en el idioma original y a ver qué dice en hebreo y qué dice en griego. Y dice Pablo, no, lo que necesito es conocer a Cristo. ¿Está mal que lea mi Biblia? ¿Está mal que estudie? No, pero lo que necesito es conocer a Cristo. En Génesis capítulo 18, versos 16 al 19. Esto es hermoso, me vuela la cabeza. Tienes a Dios en este encuentro de estos tres hombres que llegan a visitar a Abraham para recordarle la promesa sobre el nacimiento de Isaac. Y entonces ya cuando está terminando esta reunión, estos hombres que ahora se dirigen para destruir Sodoma y Gomorra, en esta parte final del encuentro dice el versículo 16, entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos, pero el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Y yo en mi mente digo, pues sí, pues eres Dios. O sea, ¿qué necesidad tienes de darle explicaciones a tu creación? Si eres Dios todopoderoso, ¿necesitas explicarle a Abraham lo que vas a hacer? Pues esto es lo que voy a hacer y punto. Pero Dios dice, ¿le voy a ocultar esto a Abraham? Y el versículo 18, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, entonces porque le tiene miedo Dios a Abraham de que luego se va a hacer poderoso, si Dios le va a dar esto. Entonces, ¿qué necesidad tiene Dios de estarnos dando explicaciones? Pero Dios le da a Abraham un título que no se merece, que no ha hecho nada para ganarse. Mi amigo. Abraham, el amigo de Dios. O sea, no sé, a mí no me cabe en la cabeza. ¿Qué dicen los papás a los niños? Cuida tus amistades, ¿no? Y Dios ve a quién está agarrando por amigo. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 15, verso 15.
Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. O sea, ¿de verdad Jesús nos tiene que venir y explicar su plan? Es mi plan y punto, y te voy a usar y… ¿no? Y si no te parece, pues consíguete tu propio universo. Y Jesús dice, mi amigo. Ahora, esto no rompe la línea de respeto. O sea, Abraham nunca le dijo, ¿qué onda, Dios? ¿Cómo estás? No, o sea, siempre fue el Señor. Y los discípulos no dijeron, ¿qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? No, o sea, siempre es el Señor. Dios, mi Señor. Pero sin embargo, Jesús decide hacernos sus amigos, cuando no tiene ninguna necesidad de esto. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el que no tiene ninguna necesidad de nosotros, decide humillarse a sí mismo, hacerse hombre, entrar a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestro mundo manchado por el pecado, para comer con sus discípulos, compartir la comida con sus discípulos, pasar tiempo con sus discípulos, explicarles a sus discípulos. Entonces, cuando Pablo dice, quiero conocer a Jesús, no está diciendo, quiero conocer la biografía de Jesús, a ver en qué año murió, de dónde a dónde, cuándo hizo, a ver qué milagros. No, quiere tener esta relación personal con Jesús. Y Jesús quiere tener esta relación personal con nosotros. No es una relación basada en ritos religiosos. No es que nos aprendamos oraciones y las repitamos sin sentido. Es que podamos tener una conversación real con nuestro Padre. Es que podamos tener una relación personal y que podamos decir como Juan, el discípulo amado. Que tú y yo podamos sentir realmente ese amor de Jesús que nos tiene. Y eso es lo que quiere conocer Pablo. La segunda parte del versículo 10, el poder en su resurrección. ¿Qué otra cosa podemos imitar de Pablo? El que Pablo busca conocer el poder de su resurrección. Y ahora, cuando hablamos del poder de Dios, todos levantamos la mano. ¿Quién no quiere el poder de Dios? ¿Sí? Pero hay diferencias en cómo o para qué queremos el poder de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 18 al 20, los apóstoles tienen este encuentro con este hechicero llamado Simón, y dice el versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podrías obtener el don de Dios con dinero. Y entonces a veces tú y yo como cristianos actuamos con esta mente de Simón, no Simón el apóstol, Simón el hechicero. Y entonces decimos, no, es que yo quiero el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para sanar gente, para que yo pueda decir que le caiga un rayo y le caiga, y al otro que me cae bien lo levanto de los muertos, para poder decir que que estas piedras se conviertan en pan y ya no voy al súper. Sí. Y entonces vemos así el Espíritu Santo como, pues ahí te paso la fuerza, ¿no? Y no es lo que está hablando Pablo aquí. Dice, quiero conocer el poder de la resurrección. Ahora, ve la otra parte del versículo. Y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Suena contradictorio, ¿no? O sea, quiero aprender el poder de la resurrección para morirme. Lo que está diciendo Pablo.
Suena medio incongruente, suena medio raro, pero ve lo que dijo Jesús. Lucas capítulo 9, versículo 24. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pablo nada más está repitiendo las palabras de Jesús. Dice Jesús y nos repite Pablo, y eso es lo que él quiere aprender. Dice, Pablo está entendiendo que si él se dedica a vivir para sí, a dedicarse a vivir para satisfacerse, para lo que él quiere, para lo que él desea, va a encontrar muerte. Pero si él se dedica a vivir para Dios, para los deseos de Dios, entonces va a encontrar vida. Y eso es lo que Pablo dice, que es lo que está buscando, entender el poder de la resurrección. Ahora, Pablo está buscando entender el poder de la resurrección. O sea, no es Pablo el recién caído, el que todavía se llama Saulo de Tarso, es Pablo ya, ¿cuántas iglesias ha fundado? Estas cartas son para las iglesias que ya fueron fundadas por él. Pablo ya está encarcelado, ya no está de misionero. Y dice, quiero conocer el poder de la resurrección. Y dice, quiero llegar a ser como Jesús en su muerte. ¿Por qué quiere esto? Versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Pablo quiere ser conformado a la imagen y semejanza de Cristo. Esto es lo que quiere Pablo. Ahora, te repito, si hablamos del poder de Dios, todos queremos el poder de Dios. ¿Te acuerdas de estos hijos del trueno? En Mateo capítulo 20, versículo 20 al 21, dice, entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él, le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que tu reino, estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, hablamos del reino de Dios y todos queremos los lugares de honor. Todos queremos estar cerca del gobernante, todos queremos el poder de Dios. Pero Pablo lo que dice es, no es esto. La respuesta de Jesús es, bueno, si quieren eso, pues van a pasar por el sufrimiento que yo voy a pasar. Y estos hombres sin conocimiento de causa dicen, sí, sí podemos. Y Pablo, ya pasando por esto, dice, sí, sí puedo en el Espíritu Santo y sí, sí quiero pasar por esto, sí quiero pasar por estos padecimientos. Ahora, Pablo, por experiencia a este punto, ya no es la respuesta de los hijos del trueno de, sí, total, pues qué. No, o sea, Pablo ya sabe a lo que se enfrenta, ya ha pasado por persecuciones, ya está encarcelado. Y dice Pablo, vale la pena. ¿Por qué? Dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué vale la pena? Porque va a parecerse a Jesús. Porque va a parecerse a Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y eso es lo que va buscando Pablo. No porque sea masoquista, sino porque quiere parecerse a su Señor. ¿A quién queremos parecernos tú y yo? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué queremos vivir la vida cristiana? ¿Queremos vivir la vida cristiana porque queremos parecernos a Jesús o para vernos bien? Te decía, para que entres a la congregación y digan, wow, no, ese hermano sí está lleno del Espíritu Santo. Versículo 12 al 14.
No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, te repito, o sea, Pablo, el que ha estado encarcelado, Pablo, el que ha levantado muertos, el que fue mordido por la serpiente y nada más se la sacudió y así como que, ay, no pasó nada, ya. O sea, este Pablo que lo apedrearon a muerte y se para y nada más se sacude el polvo y vuelve a predicar. Bueno, este Pablo dice, no lo he alcanzado. ¿En dónde quedo yo? ¿No? Y entonces, ¿qué otra cosa podemos imitar en Pablo? Esta visión de Pablo. Pablo no está viviendo y nos dice aquí, no tengo mi mirada fija en el pasado. O sea, Pablo no está viviendo pensando, no es que se haya olvidado, él sabe perfectamente de dónde salió, pero no vive pensando en que él era Saulo de Tarso, en que él se dedicaba a perseguir cristianos, en que él asesinó a Esteban. No lo ha olvidado, pero no vive por esto, no vive con esa visión, no vive para eso. No vive pensando en, pues yo ya fundé iglesias, hay que se arreglen como quieran. Filipenses 1:6, lo leímos. Dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Por qué está plenamente convencido de esto? ¿Por qué él está pasando por su vida esto? Porque Jesús le dijo, por eso leímos en Hechos, Jesús le dijo, yo te voy a alcanzar para que tú me seas testigo. Porque Jesús le dijo, te voy a llevar a Roma. Y dice, no he llegado a Roma. Jesús va a terminar lo que me dijo que iba a hacer. Él está plenamente convencido. Y entonces, por eso, seguramente nos puede decir a Pablo, a los filipenses y a nosotros, el que comenzó la buena obra va a ser fiel en terminarla. Ahora, te digo, Pablo podría decir así de, pues ya, o sea, ya planté iglesias, mira ya, toda Asia ya es para Cristo, gané Asia para Cristo, ya vámonos a casa. Y leímos en el capítulo 1, verso 24 al 25. Sin embargo, en este debate que tenía consigo mismo Pablo de me voy, me quedo, me muero, dice su conclusión, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para progreso y gozo de la fe. O sea, Pablo no tiene la mirada puesta en lo que dice, bueno, pues es que antes era asesino, antes era esto, pero ahora ya estoy bien, pues ya hasta aquí llegué. Si tú y yo medimos nuestra estatura espiritual del suelo a donde estamos ahora, de donde nos tomó Jesús a donde estamos ahora, no, seguro avanzamos. Pero vamos a medir nuestra estatura contra la estatura de Jesús, quedamos muy abajo. Entonces, Dios todavía tiene mucho que trabajar en nosotros. Pongamos nuestra mirada en eso, así como Pablo. No con una actitud derrotista, sino con esa actitud que Pablo tenía de hambre, de deseo de que Jesús siguiera conformando su imagen en su vida. Versículos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, o sea, por fin, ¿soy perfecto o no soy perfecto? ¿Quién entiende a Pablo? Tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará a Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Ahora, Pablo en este punto, perfectos, habla de madurez. Entonces Pablo está hablando a los que son maduros en la fe.
Pablo no se considera perfecto, no se considera una obra terminada, pero sí sabe que ya alcanzó una madurez en la fe, ¿sí? Y entonces dice, todos los que somos maduros, tengamos esta misma actitud. ¿Cuál? La que ya nos explicó en todos los versículos anteriores. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Entonces, primer punto, ¿quieres revelación de Dios? ¿Qué necesitas? Madurez. Es que a mí Dios no me habla. Pues es que no estamos escuchando. Dice Pablo, o sea, ya debiendo de estar listos para el alimento sólido, andan con biberón tomando leche. Entonces, si no estamos creciendo espiritualmente, difícilmente vamos a tener esta revelación de Dios mayor. Entonces, Pablo nos dice, ¿quieren revelación de Dios? Necesitan madurez espiritual. Y necesitamos madurez espiritual. Y recuerda, o sea, nos lo está diciendo el Pablo que dice, yo necesito madurar espiritualmente. Entonces, ahora, dice Pablo, ahora, si ya estamos maduros espiritualmente, entonces Dios se va a encargar de revelarnos lo que necesitamos modificar. Estamos viviendo una vida que modela el Evangelio, estamos viviendo una vida digna del Evangelio, Dios nos lo va a revelar y nos va a decir, sí, pero no. Nunca nos va a decir, no, sí, ya lo hiciste, ya lo tienes dominado. Dios se va a encargar de revelarnos así de, ahora te duele aquí, ahora te falla aquí, corrige esto, ahora corrige aquello. Pero necesitamos estar receptivos a esta corrección de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a lo mejor hablándote a través de las Escrituras, lo va a hacer a lo mejor hablándote a través de otro hermano, lo va a hacer a lo mejor hablándote a través de un inconverso. Dios tiene muchas formas de mostrárnoslo, pero necesitamos tener oídos espirituales atentos a esto. Ahora, dice, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Pablo nos dice, en donde estés, no des marcha atrás. Lo que ya hizo Jesús en tu vida, no des marcha atrás. Mantén ese nivel. ¿Sí? Ya dejaste de lidiar con un pecado, no vuelvas a caer en ese mismo pecado. No volvamos a caer en lo que ya Dios nos liberó. No nos volvamos a ser esclavos de lo que Dios ya nos liberó. Entonces, por cierto, si dices, bueno, es que Pablo nunca dice aquí que lo sigamos como ejemplo. No te preocupes, eso lo vamos a ver la próxima semana. Versículo 17, lo vamos a ver la próxima semana. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿Sí? Entonces, Pablo sí nos está llamando a que lo imitemos. Y no solo a él. Pablo no se considera el superapóstol, ese mote se lo pusimos nosotros. Pablo dice, a los que hacen como hago yo, a los que son los que están siguiendo el ejemplo de Jesús. Si no soy el único, hay muchos ejemplos más, sigan a todos ellos. Te voy a dar como el resumen de la lista. ¿Cómo pasa Pablo de ser un perseguidor de la iglesia, un asesino, a alguien que vive dignamente el Evangelio? Pablo está buscando la justicia de Cristo, no su propia justicia. 2, Pablo busca conocer a Cristo como una persona. 3, Pablo busca conocer el poder de la resurrección. 4, Pablo está buscando participar en los sufrimientos de Cristo. No lo taches de tu lista, es parte de la misma lista. 5, busca ser conformado a la imagen de Cristo. 6, está buscando no conformarse con lo que ya ha hecho Dios, sino buscar que Dios cumpla sus propósitos en él.
7 está buscando mantenerse firme y no retroceder. Y en esto es a lo que nos llama Pablo a imitarlo. Y una pregunta para ti y para mí es, ¿estamos corriendo en la misma dirección que Pablo, enfocados en ganar a Cristo, o estamos enfocados en otra cosa? Estamos corriendo en una dirección totalmente contraria. Entonces, que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer, que Dios haga esta transformación por su gracia, para que así como Pablo dejó de ser Saulo de Tarso por la gracia de Dios, nosotros podamos dejar de ser lo que éramos antes y que lo que la Biblia dice que ahora somos en Cristo Jesús sea una realidad en nuestras vidas.